Argop TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Según cuentan las webs religiosas, algunos programas de la televisión y muchos creyentes cristianos, Akian Kramaric es una niña prodigio que a los 4 años visitó el cielo y conoció a Dios, quien personalmente le dio un don. No es precisamente la cura del VIH, tampoco la capacidad para hacer crecer un brazo nuevo o una pierna amputada, no, es algo más útil para el sufrimiento de la humanidad: escribir poesía, dibujar y pintar muy bien. Aunque eso sí, si lo piensas un poco, no es un don, son dos: pintar bien y escribir bien. ¿Se trata de un fraude?, nos preguntarán quienes se encargan de difundir esta historia, e inmediatamente nos responderán que no, faltaba más. Además, sus padres eran ateos y gracias a esto pudieron entender que Dios existe. Una de sus obras más conocidas, de hecho, fue el cuadro llamado Príncipe de la Paz, un retrato de Jesús que ella pintó cuando tenía 8 años de edad y que estaba inspirado en las verdaderas facciones del Nazareno. Aquí, discúlpenme, necesito hacer una pausa antes de llegar a mi crítica, pero ¿no se nota un poco esa tendencia de Dios a seguir las corrientes artísticas religiosas más populares de la época y sobre todo del lugar que le toca vivir a quien realiza el milagro? La Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, es de estilo románico o protogótico. La Virgen de Guadalupe mexicana, que es posterior, es de un estilo flamenco alemán. Y el rostro pintado por Akiane es más modesto, aunque no faltará quien opine lo contrario, sobre todo si no está acostumbrado a la teoría del arte y las técnicas. Lo que hace Akiane, no sé si pueda llamarse arte, no toda pintura es arte. En este caso yo veo una relación más cercana con las pinturas de propaganda religiosa. Me recuerda más las ilustraciones de la revista Atalaya de los Testigos de Jehová y también las pinturas de los templos mormones. Ni siquiera es lo mejor que se haya visto. De hecho, algunas pinturas son muy malas, como pueden ver. Es decir, a lo mejor sirven para adornar alguna habitación, no sé, pero la verdad se ven igual a muchas otras que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Son más bien postales o ilustraciones sin intención artística, si es que existe algo como la intención artística. Y es que me voy a explicar mejor: que una persona dibuje muy bien no la hace un artista, la hace un buen dibujante. Los paisajistas callejeros que venden sus cuadros en las esquinas o los que hacen bodegones en serie no son por lo general grandes artistas. Reproducen una y otra vez lo que ya saben y seguramente con el tiempo lo van haciendo mejor. Eso también se puede ver en los cuadros de esta joven. Quizá no muchos están enterados, pero no es una sola obra la que nos muestran cuando vemos El Príncipe de la Paz. Es el mismo cuadro reproducido una y otra vez en diferentes tamaños y a veces, como se puede ver en este dibujo, en otros materiales. Las obras artísticas son únicas, salvo en contadas excepciones, como sucede con la fotografía, algunas esculturas y con algunas obras estampadas cuando se hace una producción numerada o certificada. De otra forma, lo que se hace es más bien algo artesanal. Lo mismo sucede con el realismo, porque parece que esa es la intención: ser realista y apegada a la visión antropomórfica, o sea, con forma humana, de quien ahora muchos creen que fue Dios. Y ahí está algo todavía peor, porque la imagen de Jesús que presenta no corresponde a un hombre de la época. O no exactamente es que no corresponda a un hombre de la época. Claro que corresponde a un hombre de la época. Corresponde a un hombre de la época en la que fue hecho. Se trata de las facciones de un hombre blanco con un peinado muy actual, pero eso sí, no para estas fechas, sino para hace más de 20 años. La madre de Akiane es, además de curandera holística, pintora, y aquí nuevamente cabe una duda: ¿cómo es que su madre era atea pero creía en esas cosas de la espiritualidad, la trascendencia y las curaciones milagrosas? Según su propio sitio web, siempre se ha dedicado a esas cosas y no sé, yo digo que desde aquí algo como que no cuadra. Pero volviendo a la pintura, desde fuera es fácil ver el truco, aunque sus seguidores están ya tan comprometidos a creer que pueden llegar a comprarse la idea contraria. Para ellos no hay truco, es algo completamente imposible. ¿Cómo podemos atrevernos a decir que su mamá le ayudó a pintar el primer retrato si no estuvimos ahí y además ella es una pintora actualmente? En la vida real,
Cabe decir que su mamá también pintaba, aunque actualmente han optado por mantener ese dato en un bajo perfil. Es más, aunque es público que su mamá pintaba, ya no es posible encontrar sus cuadros en la web. Lo que sí podemos agregar es que tiene otros 3 hijos y que según su propia página de internet afirma que todos ellos son niños prodigio y lo mismo escriben, que hacen poesía. Claro que a pesar de que a lo largo de la historia hemos sabido de niños excepcionales, estos casos se han podido documentar. El caso de estos niños es bastante cuestionable. Sin embargo, podemos entender de qué se trata cuando conocemos el estilo de su hija. Es un tipo de realismo como el que podemos encontrar en bodegones de baja calidad o en retratos caseros. No quiere decir que la técnica sea muy pobre, hay algunos trabajos con menor calidad en la técnica que han llegado a ser considerados obras de arte. Un ejemplo, cualquier pintura decorativa con fines comerciales o religiosos. Y además, Akiane de verdad pintaba. Por lo que ella misma ha contado, durante algún tiempo el único ingreso de su familia fue gracias a que ella daba clases de pintura a otros niños. Obviamente una persona con gusto por el arte, un aficionado a la pintura o cualquier persona con cierta cultura se da cuenta del engaño. Un dios no debería tener un pulso tan rígido ni una destreza tan mediocre si fuera tan perfecto como se cree. Su estilo parece más bien inspirado por el arte de la nueva era, con sus ángeles, delfines y cosas raras. Se parece mucho a las obras de Josephine Wall o a las tarjetas oráculo que venden en las tiendas de la New Age, aunque eso sí con una calidad algo inferior. Existen por cientos, quizá por miles, las obras de calidad, ya sea que se crea que una calidad superior es el hiperrealismo o que se entienda una obra artística como el resultado de la expresión creativa y la destreza de una técnica. Cuando el observador tiene un ojo entrenado, fácilmente reconoce el engaño. Sí, es verdad que la madre de Akiane lanzó un video donde se veía a la niña dando algunas pinceladas después de que la gente comenzara a dudar de la veracidad de sus afirmaciones, pero eso de ninguna forma es evidencia de algo sobrenatural. A lo largo de las últimas décadas, muchos padres de familia han exhibido a sus hijos como genios. Y no es que no existan niños geniales, yo diría que todos lo son a su manera, pero muchas veces los padres se aprovechan del morbo y hacen uso del marketing para ganar dinero con sus obras. Este último, por cierto, es Kieron Williamson. Su técnica es mucho mejor, tiene un estilo y no va por la vida diciendo que Dios le habla para hacerse millonario. Y vaya que se hizo de su propia fortuna porque comenzó a pintar desde los 6 años. Ahora, del otro lado, existen pintores que se especializan en la pintura hiperrealista. La finalidad es imitar la técnica fotográfica, a veces a tal punto que se vuelve muy difícil captar que lo que estamos viendo es en realidad una pintura. En las imágenes que les estoy mostrando, por ejemplo, tenemos el trabajo de Ryusuke Fukahori. Escogí a este artista porque el hiperrealismo, aunque impresiona por la calidad de su técnica, no siempre va a ser considerado como una obra de arte porque ofrece exactamente lo mismo que una fotografía. En este caso, Fukahori también juega con las percepciones usando como lienzo objetos de 3 dimensiones. Es triste decirlo, pero Akiane es una mercancía fabricada por sus padres y como mercancía está dirigida a las masas poco cultas. Difícilmente puede hablarse de ella como una artista, aunque sus obras, nos dicen, hayan sido subastadas por $1 millón para ayudar a los niños pobres. Algo como esto solo hace pensar en el argumento ad misericordiam o apelación a la piedad, una falacia lógica que consiste en manipular los sentimientos para sostener un argumento. Por cierto, se cuenta que esa supuesta subasta se dio en Casa Christie's, pero eso nunca sucedió. Por supuesto, tampoco se ofreció $1 millón por ninguna obra de Akiane. Una vez más, se trata de marketing. En ciertos grupos, en los círculos cristianos, entre gente que está dispuesta a creer y necesita que le digan que un objeto cualquiera constituye una prueba que puede seguir sosteniendo su fe, funciona, y funciona bien. ¿Es posible que exista alguien como quien dice ser Akiane, haciendo a un lado lo de la intervención divina? Por supuesto que sí, y la historia de su vida parece un copia y pega de esa otra historia. Sucedió unos años antes de que Akiane naciera, 12 años antes para ser precisos. El nombre de ella es
Amanda Dunbar y comenzó en una clase pública de arte justo ese mismo año. Su trabajo gustó tanto que fue considerado un prodigio de las artes plásticas y su caso fue incluido en el libro Psicología Infantil publicado por John Wiley & Sons. A los 16 años tuvo su primera exposición de arte individual y en 2 semanas vendió obras por un total de $650,000. Para cuando la mamá de Keane comenzó a hablar del prodigio paranormal que era su hija Amanda Dunbar, aparecía en muchos programas de televisión, revistas y periódicos. ¿Dónde se distingue del engaño de Keane? Pues en que esto sucedió sin que se tuviera que afirmar que hubo una intervención divina y además, paralelamente a que todo esto sucedía, Dunbar sí realizó estudios formales que le ayudaron a mejorar su técnica. Estudió litografía en París, formó su propia compañía de arte y después asistió a la universidad en Dallas, al mismo tiempo que fundaba su propia organización sin fines de lucro para apoyar las causas de niños y artistas. Ahora bien, no hay que dejarse llevar por el marketing, hay pinturas de buena calidad, no solo en el arte religioso católico, sino en el de otras religiones, al menos con buena técnica. Ahora se me viene a la mente Graham Romney Clawson de la Iglesia Mormona y esta de Harry Anderson, que es propiedad de los mormones, aunque fue hecha por un pintor adventista. Algo que podemos notar inmediatamente en esa idea de mostrar a los personajes bíblicos como si fueran norteamericanos rubios de esta época, algo que influye mucho en la forma en que sus seguidores perciben hechos que pretenden ser históricos, y es el mismo problema que encontramos en las pinturas de Keane. Nos muestran hombres contemporáneos de raza blanca con los que quieren relacionar a personajes que viven en su propia fe. ¿Qué es lo que vemos cuando estamos delante de esta imagen? Pues simple y sencillamente a Kenny Loggins, un cantante de country y actor de Estados Unidos que vivió sus mejores tiempos en los años 70s, 80s. Por cierto, que en una de sus muchas imágenes lucía exactamente así. ¿Y qué más podemos decir? Los creyentes tendrán que hacer lo suyo, alejando la portería o cambiándola de lugar una y otra vez para justificar su fe. Al final, estas son reliquias que intentan sustentar sus propias creencias, pero eso sí, siempre que se intente pasar de la fe al engaño, como ha hecho Keane, pasarán por este canal. Siempre hay tiempo para otro más, siempre hay otro más, pero sobre todo, siempre hay personas siendo engañadas. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.